Hola, día 4. El día de hoy es cómo conocer mi identidad o cuál es mi identidad. Y a mí me tomó mucho tiempo y tal vez hasta todo este proceso complicado el entender cómo identificar mi identidad, ¿no? Entonces hice una serie de preguntas que nos pueden ayudar a darte como una guía para entender tu identidad. Y están algo interesantes para que las reflexiones y para que sepas si es lo que tú quieres, ¿no? O sea, si eso es lo que tú eres. Empezando por cómo saber mi identidad. Y yo creo que la respuesta fácil es, bueno, lo que la Biblia dice de mí. Y si tú no crees en la Biblia, ¿cómo saber tu identidad? Eso suena como que le resuena mucho a la gente cuando no tiene una fe en Dios. Mi identidad solo son cosas buenas, o sea, mis defectos no forman parte de mi identidad. Mi identidad es lo que yo hago. Por ejemplo, yo soy abogada, o sea, yo hago el ejercicio del derecho, eso es mi identidad. O lo que yo hago no define mi identidad, ¿no? Soy lo que sé hacer. Por ejemplo, ¿qué tal que yo no sé hacer cosas buenas? Entonces mi identidad es que soy mala porque no sé ser buena. Esa es otra duda. Luego, lo que soy no cambia, es decir, mi identidad es estática, mi identidad no va a cambiar. ¿Quién lo estableció de esa manera? O sea, ¿quién decidió que esto iba a ser mi identidad? ¿Quién estableció que esos parámetros iban a ser lo que definiera la identidad? Y finalmente, ¿puedo ser alguien diferente, para bien o para mal? Entonces, con estas preguntas guía, me gustaría explicarte lo que pretendo en este proceso de glow up, de espiritual, de intentar definir mi identidad. ¿Y por qué es importante esto de definir la identidad? Cuando yo atravesé este problema de salud, muchas cosas que yo creía firmes se movieron. Por ejemplo, mi estado de salud modificó mis hábitos, modificó mi forma de relacionarme con la gente, modificó mi temperamento, modificó mi sistema de creencias, modificó muchas cosas. Y llegó a un punto donde yo ya no entendía ni siquiera quién era yo, porque comencé a ser alguien que no era. Ejemplo, era muy controladora, era muy organizada, y de pronto ya no era organizada, ya era muy distraída. Y ahí me di cuenta que me daba miedo, porque yo ya no reconocía a la persona que yo era. Porque yo ya no sabía lo que era estar bien, porque de pronto me sorprendía haciendo o diciendo cosas que yo no creía o que no creía que pudieran ser ciertas en ese momento para mí. Por ejemplo, pues siempre he tenido claro que mi todo es Dios. Y en ese punto de desestabilización generalizada, no es que no creyera en Dios, pero de pronto me daba cuenta que había cosas que ya no cuadraban con lo que yo creía. Yo creo que Dios sana y de pronto yo no sano. Yo creo que Dios bendice a las personas que se esfuerzan por ser buenas personas y de pronto yo, esforzándome por ser buena persona, no estaba recibiendo una bendición. O sea, sí, yo lo sé ahora en retrospectiva que es una temporada. Pero en ese momento, cuando todo se estaba removiendo, y ahora te resumo 3 años y medio en estos minutos,
pues sí pareciera como que algo no está bien, ¿no? O sea, como que algo cambia, como que nada es fiable o nada es de fiar. Entonces, en medio de todo ese caos, en medio de todo lo que estaba cambiando y que yo ya no me sintiera yo, creo que esa fue la parte que más miedo me dio. En psicología se llama, y en psiquiatría se llama despersonalización. Yo sentía como que estaba viendo a través de una burbuja o una pecera, un exterior que no correspondía a lo que yo veía. O sea, yo me escuchaba hablar. Te voy a poner un ejemplo. La primera vez que yo llegué con la psiquiatra, yo tenía un expediente clínico enorme y yo quería mostrarle ese expediente clínico a mi psiquiatra para que ella se diera cuenta el punto de partida de mi estado de salud, y lo olvidé. Y entonces, cuando me doy cuenta que lo olvidé, ya estando frente a ella, me puse a llorar. Y yo dije, esta no soy yo, o sea, esto no puede ser una tragedia, no pasa nada. Ahora lo veo así, pero en ese momento es, no, o sea, otra vez, ¿por qué? ¿Por qué se me olvidan las cosas? Y ya después me explicó la doctora que, bueno, parte de la bioquímica del cerebro hace que se desconecten ciertas cosas, o sea, que no hagas sinapsis, que no te concentres, y la falta de concentración es parte de la depresión. Pero en ese momento había como un caos en mi interior, como una más que ya no soy yo, ¿no? Y a través de este proceso me he sentido muchas veces así, que el piso desaparece. Y lo que yo estoy invitándote a hacer en este momento es a que encuentres un lugar seguro dentro de todos los cambios que estás viviendo, que estás sintiendo, que estás atravesando, que encuentres un lugar seguro, donde no haya críticas, donde no haya juicios, donde no haya culpas, donde puedas sanar, ¿no? Y ese lugar que sea interno, que sea esa conciencia que tienes de ti mismo, de que no importa que la enfermedad o que una mala racha en tu vida o que una temporada en tu vida te mueva un poco, que tú recuerdes que hay un punto fijo, y ese punto fijo es tu identidad. Sigues siendo una buena persona, sigues siendo una persona digna de amor, digna de respeto, digna de compasión. Eso no va a cambiar. Pero influye mucho lo que tú pienses de ti. Porque cuando le permites a otras personas opinar de ti, entonces entras en conflicto. Y al entrar en conflicto, eres como una veleta, vas de un lado a otro. Entonces, por eso es importante este tema de cómo saber mi identidad. Sí, definitivamente creo yo, ya lo dejo a tu punto de vista. Creo yo que la Biblia es un buen punto de partida para saber quién eres, porque hay cosas que no van a cambiar. Que seas creación de Dios no va a cambiar. Que seas una buena o una mala creación de Dios, definiéndolo como tu libre albedrío, quién decidiste ser es otra cosa, pero que seas una creación de Dios no va a cambiar. Entonces, cuando comienzas a anclarte en una identidad, en quién eres, comienza a haber algo de paz en tu corazón. Entonces, ¿cómo saber mi identidad? Es un proceso, lo vas a ir descubriendo, yo lo estoy descubriendo, no es que ya lo haya encontrado en estos 3-4 años, pero cada vez lo afirmo más y cada vez me caigo menos en medio de una situación difícil. Ahora, entremos ya de lleno a mi identidad en Dios. Tener una identidad en Dios te ayuda a saber que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, y la Biblia dice que Dios es un Dios bueno, entonces si la Biblia dice que tu imagen y tu semejanza es a la de Dios, tú también eres bueno. Las decisiones que tomamos suman aparte, pero como principio somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos cosa buena, ¿no? Y además Dios dijo, todo lo que Él ha creado es bueno, es bueno.
Entonces, eso. ¿Solo son cosas buenas tu identidad? Estoy pensando en defectos de carácter, estoy pensando en aquellos que no hemos sabido trabajar emociones o no hemos sabido trabajar nuestro temperamento, y yo creo que tampoco podemos estacionarnos en soy una enojona. Bueno, en este momento estoy trabajando con mis emociones y pues estoy en una etapa donde no logro controlar mi enojo. Pero no significa que me voy a quedar toda la vida como una persona colérica, enojona, inflexible, irrespetuosa. No. O sea, cuando yo hago conciencia de eso, que es parte de mi identidad y que un uso ha de tener y que Dios me lo va a mostrar, empiezan a romperse los absolutos. Yo siempre voy a ser así, o yo nunca seré así, sino estoy en proceso de ser lo que Dios quiere que sea, ¿no? Y esto quita mucho peso de encima. Perdón, me llovió y tuve que hacer cambio de locación. Pero bueno, decíamos que quita mucho peso de encima el pensar que así como estoy en este momento, que es parte de mi identidad, la persona que soy en este momento, no vaya a cambiar. O sea, sí va a cambiar, es progresivo. Pero dentro de esas cosas que van a cambiar, podríamos añadir, es que quiero explicar que mi identidad en Cristo no va a cambiar. Es decir, no es que un día sea más hija de Dios o un día sea menos hija de Dios. No es que un día sea más santa o un día sea menos santa. De hecho, de acuerdo a la Biblia, el pecado es pecado completo, y mi santidad se rompe completamente o se tiene absolutamente dependiendo de mis decisiones, ¿no? O sea, no hay medias mentiras ni medios pecados. O sea, los hay, y de alguna manera Dios nos ayuda a lidiar con eso para hacernos completamente santos. Ese completamente no depende de nuestro esfuerzo. Es por ejemplo, esta taza de café, ¿no? Está medio llena. Todos mis esfuerzos por ser una persona completamente santa no van a ser suficientes para completar mi santidad absoluta, porque entonces eso significaría que yo no dependo del Espíritu Santo. Eso significaría que yo tengo la capacidad completa de obtener esa santidad, y eso no es cierto. Pero entonces, ¿quién llena la otra parte que falta? ¿No? La llena el Espíritu Santo. O sea, mi mejor esfuerzo me va a permitir obtener un total de mi santidad, un total de mi comunión con Dios. Y yo creo que ahí es donde las personas nos frustramos un poco o mucho, porque intentamos con nuestros esfuerzos completar el 100% de nuestra transformación, de nuestra identidad en Cristo, de nuestra santidad, y eso no es posible. Eso solamente demuestra que todavía no conocemos al Espíritu Santo, somos sus amigos, adoramos al Espíritu Santo, porque el otro que llena esa parte es el Espíritu Santo. El que hace la transformación sobrenatural completa de ser 100% santos, la hace el Espíritu Santo, porque Él sabe de nuestra incapacidad para lograrlo. Entonces, lo importante no es hasta qué nivel alcanzas de santidad, porque así es como nace la religiosidad. Cuando yo llevo muchos años caminando en Cristo y quiero que el que acaba de llegar cumpla mis expectativas para también caminar a mi nivel, y eso no es posible. Entonces, cuando una persona nueva en Cristo se acerca con un corazón sincero diciendo: yo estoy lleno de defectos,
en ese momento está reconociendo su incapacidad de ser Dios, su incapacidad de conseguir esa santidad completa y dejándosela al Señor. Y esa es la parte que al Señor le gusta, que podamos reconocer que Él es Dios en nuestra vida, que nosotros no vamos a poder. Entonces, espero no estar confundiendo más, quiero al contrario hacerlo sencillo en cuanto a lo que soy y si cambia y quién lo estableció de esa manera, ¿no? ¿Quién estableció cuál iba a ser mi identidad? Hay una identidad que ya existe, ser un hijo de Dios. Si tú quieres alcanzar esa identidad, la Biblia es clara, tienes que reconocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Y todo lo que conlleva esa identidad, ser santo, ser bueno, ser una nueva criatura, ser una persona con la capacidad de, y aquí viene la lista, con la capacidad de perdonar, con la capacidad de ser perfecto, con la capacidad, cuánto desarrolles, cuánto trabajes en esa capacidad o cuánto cumplas ese potencial que tienes para ser esa persona va a depender de ti. ¿Puedo ser alguien diferente? Sí. Sí, en tu identidad tú puedes ser alguien diferente. Yo puedo decidir caminar bajo las reglas de la palabra de Dios y voy viendo cómo mi ser se transforma. Y puedo decidir quedarme como estoy y decir, para mí me basta con la salvación, no quiero conocer más, no quiero ser más de lo que el Señor dijo que yo podía ser, mi potencial. Yo con ser salvo e ir a la iglesia los domingos estoy tranquilo, estoy bien. Es decir, yo limito hasta dónde puedo alcanzar en esa identidad. Yo limito alcanzar, y lo voy a decir de esa manera porque fue real, todo lo que alcanzó el apóstol Pablo, todo lo que alcanzó el apóstol Pedro, o quedarme en el lugar en el que estoy, simplemente existiendo. Por eso es importante que en esta búsqueda de mi identidad yo sepa que va a depender de mí, va a depender de en qué medida yo quiero parecerme a lo que Dios pensó, a lo que Dios soñó, a lo que Dios imaginó cuando me creó, y en qué medida voy a caminar hacia esa identidad que ya existe para mí, ¿no? Decía ahorita, cuando yo decido adoptar la identidad de hija de Dios, viene con sus cosas positivas, es decir, todo lo bueno que trae de ser una persona con la capacidad de amar, pero también con las cosas que aparentemente no son positivas, que sería, por ejemplo, el dolor que contrae perdonar, porque sí, perdonar duele, crecer en Cristo duele, madurar en Cristo duele, y a veces el dolor no nos deja tomar la decisión correcta, que es hacerlo. O sea, podemos llegar a estancarnos, y es justamente esa etapa de estancamiento la que en apariencia diría que hemos perdido nuestra esencia, hemos dejado de ser quien somos, y es donde yo puedo reconocer que me estanqué en todo este tiempo. Y hoy con este ejercicio que estamos intentando de glow up, de brillar otra vez, de volver a enamorarme de Dios, quiero continuar. O sea, quiero seguir creciendo, quiero seguir conociendo, quiero seguir avanzando al potencial que Dios tiene para mí, aunque ese potencial incluya transitar dolor, transitar enfermedad, transitar adversidad, transitar momentos pues donde no hay nada claro, ¿no? De incertidumbre, porque pasando eso, la identidad que yo tengo se va a ir perfeccionando, ¿no? Entonces, este día acerca de reconocer tu identidad,
Yo le puse ahí Efesios 2, si lo puedes leer en traducción en lenguaje actual te va a gustar mucho. Y es una lista desde, todo el libro de Efesios 1, 2, 3, me parece que hasta el 4. Ya 5 y 6 habla acerca de los deberes de la esposa, los deberes del esposo y de los hijos. Pero del 1 al 4 tú vas a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, mi identidad como esa capacidad de ser perfecta, de ser sin mancha. Dice, Dios creó para ser una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Y yo digo, yo no tengo esa capacidad de ser una persona perfecta, sin mancha y arruga. Pero ahí dice que es mi identidad. Entonces, si yo no la tengo en este momento, es que la voy a desarrollar. Por eso te digo que la identidad no es estática. Y bueno, cuando hagas ese pequeño ejercicio acerca de cuál es tu identidad y lo interiorices y digas en oración, Señor, pues ahora sé de lo que soy capaz, pero también sé y reconozco que en este momento no soy capaz. Entonces, ayúdame a desarrollar lo que me haga falta para tener esa identidad y sobre todo para cumplir con el propósito de esa identidad. Si tú dijiste que yo iba a ser tal o cual, te pongo un ejemplo sencillo. Si tú dijiste que yo iba a predicar, pero a mí me da miedo hablar en público, entonces ayúdame a desarrollar las habilidades que yo necesite para poder ser lo que tú quieres que sea, que es alguien que comparte la palabra de Dios. Ni siquiera le llamaría predicador, porque eso es lo que tú haces. Por eso decía, mi identidad es lo que yo hago. No. ¿Tu identidad es estática? No. ¿Tu identidad tú la eliges? Sí. Sí, esa es una decisión muy interesante. Habrá otra identidad, yo le llamo temporal, porque de otra forma no podríamos explicar por qué no nos ha llevado el Señor a todos, ¿no? Que sería, todos somos criaturas de Dios, pero el Señor está esperando a que adoptemos la identidad de ser sus hijos. Entonces, para todos aquellos que todavía no toman esa decisión, es por la que Dios en este momento los está esperando y no es la segunda venida de Cristo todavía. ¿Vale? Entonces, por ahí te dejo entonces esas preguntas de reflexión para que las consideres. ¿Y de qué nos sirve conocer nuestra identidad? Nos sirve, como decía al principio del video, nos sirve mucho para cuando las cosas están de cabeza, saber que hay una identidad buena, con un futuro, próspera, que me está esperando en esta vida en Cristo, me devuelve el piso que perdí por problemas, por una mala racha, una mala temporada. Entonces, por eso es útil que conozcamos nuestra identidad y que la vivamos, ¿no? Ya después hablaremos de los dones, porque vamos a hablar de los dones del Espíritu. Y ahí te vas a dar cuenta que tus dones no son tu identidad. El que tú sepas dar consejería no es tu identidad. Es parte de tu personalidad y es parte de lo que tú haces. Pero tu identidad como hija de Dios, como hijo de Dios, esa es la que nos interesa tener bien clara. Y que no importa lo que el enemigo nos diga, aun si cometemos errores, que podamos entender, ok, cometí un error, pero esto no me quita mi identidad como hija de Dios. ¿Vale? Continuamos.